continuación, el doctor en antropología, Manuel Delgado, es profesor titular de etnología religiosa en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona desde 1986, coordinador del doctorado en Antropología del Espacio y del Territorio, miembro del GREX y de la Universidad de Barcelona, y del Grupo de Trabajo de Etnografía en los Espacios Públicos del Instituto Catalán de Antropología. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Catalán de Antropología y de la Asociación Europea de Antropología Social. Forma parte de la Comisión de Estudios sobre Inmigración del Parlamento de Cataluña y del Consejo General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Su intervención hoy, Infancia y Ciudad en busca del espacio perdido. Bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí. Me encanta que nuestra facultad pueda servir de anfitrión a este encuentro de plataforma formación, a los que agradezco la iniciativa porque básicamente es suyo. He quitado esto porque la sensación de pronto de que todo el mundo está mirando a otro sitio es francamente extraña. Y uno, pues, por poco modesto, por poco vanidoso que sea, siempre tiene la pretensión de que le miren cuando habla. O sea que estoy aquí y encantadísimo de poder aportar alguna cosa a este encuentro, que espero que entiendan que se produce desde una perspectiva que no es de tipo empírico, sino que tiene que ver con lo que llamaríamos una aproximación conceptual a una cuestión como es este caso la relación entre infancia y ciudad. Yo estoy seguro que el profesor Montañola, quien me hace especialmente feliz recibir en esta facultad, pues seguro que va a hacer una aproximación mucho más desde la perspectiva del planeamiento y desde el punto de vista de la intervención. Al respecto, yo debería confesar que si de pronto me preguntaran acerca de qué creo que es lo que se tiene que hacer desde la planeación urbana en relación con la infancia, le diría que nada. Claro, no por casualidad, sino por mi propia experiencia como niño, que como ustedes imagino he sido, y que es la experiencia de alguien que de pronto recibió permiso para salir a la calle. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo espero que sea que sí, y que de pronto, en un determinado momento de su infancia, casi en los límites de su adolescencia, alguien les diera permiso para salir. Yo recuerdo perfectamente esa experiencia del primer día que salí a la calle, porque la clave era justamente eso, salir a la calle, ganar la calle, y entonces darte cuenta que hasta qué punto tu propia infancia, tu propia experiencia, tu socialización, tuvo justamente en ese escenario un marco absolutamente estratégico, en el que uno llegó a aprender cosas mucho más importantes que las que se aprenden en la escuela, en la televisión o en casa. Era justamente ese momento después de clase, después del colegio, digamos, los domingos por la mañana, los sábados por la tarde, en los que justamente uno tenía esa experiencia fundamental, básica, que es justamente la que se asocia al concepto de, por ejemplo, de barrio. Yo no sé si ustedes alguna vez se han hecho una pregunta acerca de en qué consiste esa noción que damos por supuesta en su significado, pero en cuya profundización no siempre hemos recabado, que es justamente la de barrio, ¿no? ¿Qué es un barrio? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuáles son sus límites? ¿En qué consiste? Porque si lo hiciéramos, reconoceríamos que la idea de barrio, la idea de nuestro barrio particularmente, está absolutamente vinculada a esa experiencia primera de socialización que tuvo lugar en ese ámbito, en ese espacio que hay entre lo que es nuestro hogar, el hogar de nuestros padres en este caso, y un centro urbano que era esencialmente el lugar del anonimato, de los intercambios generalizados. Lo que implicaba volver a tu casa suponía sobre todo una experiencia de un proceso que te iba aproximando a ella a partir de la forma como reconocías los lugares que te eran familiares y en los cuales los que estaban, aquellos que contigo se cruzaban, no eran extraños absolutos, sino que eran básicamente conocidos de vista, conocidos del barrio, vecinos. Pero esa experiencia fue básicamente la experiencia de esos niños que todos fuimos y para los cuales la experiencia del urbano fue esencialmente esa experiencia reveladora en la que de pronto uno encontraba lugares en los que por definición no había sino tesoros escondidos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que la arquitectura tiene que hacer en relación con la infancia? La respuesta es descampados. Pero claro, ¿cómo puedes pedir a un arquitecto que haga descampados? Es que, claro, sería... Y además, temblemos, de pronto si a un arquitecto se le ocurre diseñar un descampado, sería imposible. El descampado justamente es el intersticio, es el espacio justamente del cual el proyecto o todavía no ha llegado o bien se ha replegado. Es el lugar justamente no proyectado, que es el lugar justamente de la aventura.
Yo no sé ustedes, pero es imposible que la experiencia de la infancia no esté vinculada a descampados, a lugares, digamos, indefinidos, a medio camino entre la ciudad y yo que sé qué. Y justamente es por eso que me parecía pertinente hacer esa especie de reflexión en voz alta que me gustaría compartir con ustedes por si les apetece pensar acerca de ella y acerca de hasta qué punto no podemos sentirnos sino tremendamente preocupados ante la evidencia de que los niños han sido sistemáticamente, los últimos años, décadas seguramente, han sido sistemáticamente acuartelados. Ha habido un proceso de acuartelamiento de la infancia a la que justamente se ha liberado del tiempo libre y que prácticamente se le ha presentado a la calle y los espacios intersticiales como aquellos de los que acababa de hacer el elogio, el descampado, por ejemplo. Perdónenme, pero es que no puedo dejar de pensar en mi propia experiencia, ¿no? de un chaval que se educa cerca de la falda de Montjuïc, en el barrio de Magòria la Guatlla, en lugares que todavía tienen un nombre, incluso una figura, la mina, la montañeta, que eran justamente esos lugares que uno encuentra faltar. Y que son justamente aquellos espacios a los que en cuanto encuentra alguna cosa que se le parece, jamás invitaría a un arquitecto o a un diseñador urbano, no sea que le diera por hacer algo, porque le pedirías, oye, no hagas nada, deja que ese sitio exista básicamente como un lugar en el que en efecto puede pasar cualquier cosa. En ese sentido, creo que esa reflexión acerca de los espacios de la infancia debería ser esencialmente la importancia de hacer espacios que justamente sea la consecuencia de su actividad. Espacios que no sean espacios únicamente donde jugar de una forma monitorizada, que está bien. ¿Quién puede negar la importancia de que haya de parques públicos diseñados para niños? Pero también la importancia de que existan lugares de una cierta huida, ¿no? Lugares de una cierta impunidad, los lugares a los cuales uno puede realmente escaparse, lugares en los que esconder cosas o en los lugares en los que encontrar cosas, ¿no? Que es justamente lo que uno encuentra en esa especie de horror vacui que parece que haya dominado nuestras ciudades y que haya hecho que prácticamente no existan casi ninguna de ellas, esos lugares, digamos, recónditos, a medio camino entre cualquier cosa, en las que en efecto o uno esconde cosas o las encuentra, ¿no? Y es ahí donde justamente me gustaría hacer esta reflexión, que es básicamente la reflexión no únicamente de alguien que espero que como ustedes haya sido alguna vez niño, es más, espero que como ustedes todavía continúe siéndolo de vez en cuando, por ejemplo, haya tenido una cierta experiencia como amante del cine. Bueno, ahora no sería cuestión de desarrollar la analogía que hay entre el cine y la ciudad. En las películas, como en las calles, siempre pasan cosas, ¿no? Pero de pronto me gustaría que ustedes hicieran una idea de lo que quiero explicar, defender aquí ahora, que tuviera como referente cierto tipo de cine con niños. Hay un cierto tipo de cineasta que ha tenido justamente ese énfasis en su trabajo, que es justamente la de entender la relación intensa entre ciudad e infancia. No sé si ustedes habrán visto, seguro que algunos, seguro que sí, Le Ballon Rouge, por ejemplo, ese cortometraje de la historia de un niño y de un globo rojo en el transcurso de una ciudad por la que justamente se dedican a generar diagramas que siempre tienen algo de mágico, porque el globo es mágico. Pero habría una cantidad enorme de ejemplos de ello. En lo que había previsto un poco para medio leerles, había algunas referencias a ello. Pienso básicamente en las películas de François Truffaut, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, yo que sé, si me permiten, en ciertas películas de Víctor Erice, quien haya visto El espíritu de la colmena, aunque el escenario sea un escenario aparentemente rural, es mentira. Digamos, el cine no hace otra cosa más que reflejar escenarios urbanos, no porque sean de la ciudad, sino porque tienen que ver con una cierta forma de percepción y de experiencia que es esencialmente urbana, aunque transcurra en escenarios aparentemente no urbanos, ¿no? Y justamente un ejemplo de ello sería Yasuhiro Ozu. No sé si ustedes conocen el trabajo de este gran maestro del cine japonés, pero quien lo conozca por fuerza tendrá que sentirse fascinado por su sensibilidad, por su sensitividad, pero especialmente por una cosa muy interesante, que es que rodaba siempre con la cámara a la altura de un niño de 7 años. No sé si pueden hacerse una idea, pero es cierto que Ozu, y si han visto una película suya, Historias de Tokio, por ejemplo, Ohio, no sé, cualquiera de sus films, reconocerá lo singular que tienen esos planos, que siempre están tomados a una altura extraña, por cuanto no es la estatura de un adulto, sino que es la de un niño. De tal forma que realmente todas las películas de Ozu están rodadas desde el punto de vista de un niño. Entonces me parecía que como ilustración del argumento que ahora les leeré para garantizar que hago una buena administración de mi tiempo, he pensado que podría servir una película en la que Wim Wenders hace un homenaje a Ozu,
que es Tokyo Gam. Entonces, mi idea, si me permiten, es justamente que vean ese momento en el que Wenders llega a Tokio y hace una reflexión acerca del cine de Osu a partir justamente de la manera como la cámara se fija en la actividad de un niño en el metro de la ciudad, ¿no? Es una copia ripiada de televisión y, por tanto, no quiero que se extrañen si de pronto no la encuentran de una buena calidad, pero... Bueno, saben que existe una maldición que hace que las cosas nunca funcionen cuando uno espera que funcionen, pero igual no estaba previsto el sonido. De cualquier forma, tampoco es muy... Bueno, la voz en off es importante porque justamente hace una reflexión acerca del cine de Osu y el papel que jugaban los niños en él, ¿no? Es igual, de cualquier forma, créanme, el tema no es la película, pero... aquí está. No importa mucho si no se oye porque eso no... O sea, es una sinfonía urbana, sí. Es así, ¿eh? Entonces... Ay, perdónenme, yo diría que... Es que yo diría que estaba aquí esta secuencia. No, es al principio, estoy seguro. La verdad que no lo entiendo. Como si fuera. Aquí está. Y hoy mis imágenes me parecen inventadas. Como cuando, al cabo de mucho tiempo, encuentras un trozo de papel en el que habías descrito un sueño con las primeras luces del alba. Lo relees con asombro y no te suena nada, como si fuera el sueño de otra persona. Y así, ahora me parece difícil de creer que yo haya tropezado realmente con ese cementerio durante mi primer paseo. Un cementerio donde a la sombra de los cerezos en flor, grupos de personas comían y bebían en picnics improvisados. El ruido de las cámaras era incesante y el graznido de los cuervos continuó resonando en mis oídos durante bastante tiempo. Simplemente se negaba a dar un paso más, comprendí el motivo por el que mis imágenes de Tokio parecían las de un sonámbulo.
ciudad, junto con sus habitantes, me ha resultado tan familiar, tan íntima, incluso antes de que lograra conocerla, gracias a los films de Ozu. Yo anhelaba redescubrir esta familiaridad y era esta intimidad lo que mis imágenes de Tokio intentaban encontrar. En ese niño del metro reconocí a uno de los numerosos niños rebeldes de las películas de Ozu. Tal vez estaba buscando algo que ya no existía. Es suficiente. Con esto, como ven, el ejemplo me viene bastante al pelo porque justamente lo que hace es hacer esa reflexión sobre las reflexiones de Ozu, ¿no? De pronto, Wenders entiende Tokio y el cine de Ozu a partir de la manera como percibe la experiencia de ese niño que se niega a obedecer y que encarna justamente que podría encarnar cualquiera de los niños rebeldes de las películas de Ozu. Claro, yo no sé si puede haber niños que no sean rebeldes, pero en este caso uno se antoja que si los niños tienen esa rebeldía natural es porque de alguna forma u otra se parecen de alguna manera a esa especie de naturaleza urbana que, como ellos, siempre se niega de alguna forma a obedecer, ¿no? Entonces, como les decía, no quiero, improvisar y perderme en una exhibición que seguramente acabaría siendo, arbitraria y además me ocuparía todo el tiempo y preferiría centrarme en un texto que fue el que me encargaron dos arquitectas que trabajaban justamente para elaborar territorios de la infancia, esencialmente de parques infantiles, que son Isabel Cabanellas y Clara Eslava, ¿no? Entonces ellas me pidieron que hiciera un prólogo para su libro, que era justamente ese de un libro cuyo subtítulo era Diálogos entre arquitectura y pedagogía. La pena es que no pude escribir lo que pensaba y que ahora sí que les digo a ustedes, que lo mejor que puede hacer un arquitecto en relación con la infancia es nada. Es decir, es retirarse, entender que el espacio de la infancia no puede ser un espacio arquitecturizado y que tiene que haber lugares justamente... perdónenme, cuando uno dice esto de que no hay que hacer nada, siempre le entra el pavor de que alguien le interprete mal y entienda que en el fondo hace un elogio del liberalismo más salvaje, que estaría completamente de acuerdo en que no hay que hacer nada. No, se equivocarían conmigo en ese sentido. La arquitectura tiene mucho que hacer y se supone que debe hacerlo. Lo que le digo es que es importante que a veces entienda que tiene que dejar, intersticios, que tiene que dejar agujeros, que tiene que dejar lugares, sin colonizar. Eso es todo lo que estoy proponiéndoles, nada más. No ni mucho menos que la arquitectura ni el urbanismo no hagan nada, sino que entiendan que a veces es importante que haya descampados. No sé si ese argumento les parece, muy rebuscado, pero para mí es importante, y no evidentemente como antropólogo para cualquier práctica urbana siempre tiene algo de infantil, porque siempre tiene algo de juego, sino para alguien que en efecto, como ustedes repito, también ha sido niño. Entonces básicamente son 3 páginas que me gustaría ahora compartir con ustedes porque la argumentación que hacía entonces creo que puede valer también para este momento. Desde su invención moderna como continente segregado, la infancia y sus habitantes han aparecido condenados a una marginación pertinaz y generalizada. En el mundo, pero en tantos sentidos fuera de él, sin derechos, sin inteligencia compleja, sin voz, sin sexualidad, sin todo aquello que haría de ellos seres completos, las personas consideradas menores y, por tanto, menos, han sido abocadas a pulular su presunta simplicidad por un universo periférico y extraño que no ha sido reconocido sino como un yacimiento arqueológico en el que encontrar los preparativos de nuestra edad de plenitud, que es aquella que suponemos ahora estar encarnando, ¿no? Es curioso que la antropología, cuya pretensión debería haber sido la de escudriñar en la versatilidad humana en toda su amplitud, haya generado una especialidad, la antropología de las edades, centrada en el estudio de los jóvenes y los ancianos, pero no de la vida social de los niños. Cualquiera de ustedes que haya sido ya no niño, pero sí padre, tío, hermano, no me digan que no se han sentido fascinados por ese tipo específico de vida social entre desconocidos, que son la de los niños que juegan en la calle, que de por sí ya podría ser entendida como una especie de experimento en crucis de la vida social en su estado más elemental, más quinta esencial, por así decirlo. Como mucho, los antropólogos se han acercado a la infancia cuando ésta ha aparecido inmersa en contextos institucionales como la escuela o el hogar. Hay una antropología de la escuela, no hay una antropología de los descampados, y eso es imperdonable, ciertamente, dando pie a una etnografía educativa o una antropología del parentesco, que los ha incluido porque estaban ya incluidos, pero que no ha contemplado entre sus competencias la descripción y el análisis de la vida de los niños en libertad, es decir, fuera de las constricciones impuestas por el aparato educativo o por la esfera doméstica. La antropología no ha convocado a los universos infantiles para que completaran una tarea comparativa, por ello ahora incompleta, seguramente porque, en cierto modo,
los pueblos supuestamente primitivos que fueron su tema central ya eran en sí mismos considerados infantiles? ¿O es que acaso la antropología no recibió como su tarea fundamental la de estudiar la infancia de la humanidad? Pueblos, en efecto, a los que se arrogaba, desde un punto de vista como nuestro, el superior, entre comillas, por supuesto, el constituirse en los primeros pasos de una humanidad todavía tan baleante que todavía le quedaba mucho por alcanzar esa madurez de la que Occidente era justamente el exponente máximo. Todavía no habían llegado realmente a nuestra altura, ¿no? No ha habido en las ciencias sociales ninguna aproximación a la forma como los niños y niñas construyen una sociedad singular y compleja entre ellos y nosotros, y entre ellos y el mundo. Si me permiten, es curioso, pero como han mencionado, digamos, las personas que organizan este evento y que tan amablemente nos han presentado, yo hago antropología religiosa y bueno, ahora los estudiantes que hay aquí del máster saben que el cuatrimestre que viene tenemos teorías del trance. Teorías del tránsito, que hay gente que piensa que por cierto tipo de publicaciones que he hecho son teorías del tránsito de viandantes y de coches, cuando es teorías del trance, es decir, teorías de la posesión, en las que en efecto uno de los temas centrales es la curiosa tendencia que tienen los seres no exactamente humanos de poseer a criaturas infantiles. Es verdad, pero no es casual que en efecto la posesión en cualquiera de sus modalidades tenga siempre como protagonistas a niños de alguna forma u otra concebidos, pensados y ejecutados como si fueran puertas que se permiten abrir entre universos paralelos, no habitualmente comunicados, pero que de los cuales ellos son el puente o la puerta, o el puente, la puerta, la ventana, el pasadizo, ¿no? Y eso vale para cualquier otro ejemplo, ¿no? Pero perdónenme que me tenga ahí, pero no me digan que no les apasiona el hecho de que, digamos, de que los dioses y las vírgenes en nuestra cultura tiendan a parecerse a niños. ¿A quién se van a parecer? No descartemos que algún día se aparezcan a empleados de la caja de ahorros, pero hasta ahora hay que reconocer que los niños siempre serán sus predilectos, porque existe en ellos justamente esa naturaleza que comparten con los ancianos, de convertirse justamente en comunicadores naturales entre esferas presuntamente separadas, pero de las cuales ellos justamente actúan como elementos de comunicación. Digamos, no los hemos estudiado desde una perspectiva que nunca los ha considerado como sujetos, sino como meros esbozos de nosotros mismos. Los hemos colocado en el centro de nuestros anhelos, como encarnación de todas las expectativas y esperanzas, pero también de nuestros temores, como expresión que eran y son de una alteridad anexa. Y es verdad, ciertamente todos los niños, y lo sabemos bien, por experiencia seguramente, tienen siempre amigos invisibles, ¿no? Y es cierto que el cuarto de los niños no es por casualidad un lugar donde el imaginario de la fantasía y del terror también ha encontrado siempre justamente el exponente de esa especie de alteridad que está cerca. Dicen que los antropólogos nos hemos entregado al estudio de la alteridad. Bien, yo creo que todos los que hemos tenido niños en casa sabemos que la alteridad está ahí, está en el cuarto de al lado y que justamente son ellos quienes garantizan la comunicación con ella, puesto que la encarnan, ¿no? Pero su función se ha limitado a ser eso, básicamente la de estar ahí, contemplando cómo les contemplábamos, indiferentes al efecto fascinador, inquietante o terrorífico que su mundo otro suscitaba en nosotros. La infancia es concebida así, pues, como una comarca de relativa o precaria humanidad, cuya población la constituyen seres que fuimos pero que ya no somos, sencillez inocente que hemos dejado ineluctablemente detrás y que jamás reconoceríamos en realidad debajo de nuestro presente, latente, tácita o disimulándose bajo diversos estratos de nuestra presunta complejidad de adultos, siempre dando por buena la pretensión de que es posible trazar una línea clara y diferenciadora que separa hasta lo inconmensurable las distintas maneras de ser humano. Y ello desmintiendo o ignorando justamente lo que la etnología nos ha venido haciendo patente desde hace décadas, que existe un sustrato común a todo lo humano en que las cualidades de cada una de las expresiones concretas, todos los pueblos, todas las edades, se encuentran presentes, activas o dormidas en todas las demás. Cuando, por ejemplo, tengo que explicar el papel que juegan, por ejemplo, ciertas prácticas de consumo en lo que quiere ser, no sé si consiguiéndolo, una cierta protoantropología del consumo, no puedo dejar de pensar en la experiencia ya no mía como niño, sino mía como padre, en la que de pronto me he visto complicado en historias curiosas como las de encontrar unos curiosos chupetes de vidrio que vendían en las tiendas de chuches de los parques públicos y con los que los niños establecían vínculos que yo no entendía del todo, pero que parecían ser fundamentales. No sé, imagino que alguien de ustedes sabrá de qué estoy hablando, pero durante un tiempo, y lo tengo bien presente, los niños de los parques básicamente traficaban o cuando menos exhibían chupetes de vidrio pequeños.
Oiga, no me digan que no se me de qué estoy hablando, finalmente parecerá que lo he soñado. Entonces, lo que les pido a los estudiantes en clase es que se intriguen ante cómo era de pronto posible que existieran ese tipo de vínculos de socialidad basadas en la posesión de objetos aparentemente inútiles y que, desde luego, nadie se atrevería a atribuir a la perversa mentalidad de los comerciantes de chupetes de vidrio que se dedicaban a manipular frágiles mentes infantiles para convertirlos en consumidores conspicuos. Tenía que haber una explicación que tenía que ver justamente como esos niños, con ese tipo de intercambios basados en objetos aparentemente inútiles, como eran los chupetes, los tazos, no sé, que había una historia con los tazos, con las fotocopias de Bola de Dragón Z. Claro, es curioso porque hay gente que piensa que Bola de Dragón Z fue quien puso en marcha la moda de los dibujos animados, cuando fue al contrario. Antes de que los dibujos se pusieran de moda, los niños ya intercambiaban fotocopias, de esos cómics. Entonces, de pronto, claro, para mí, y creo que para nosotros, ese tipo de prácticas aparentemente extrañas eran la materia primera que permitía hacer pensar prácticas de consumo mucho más complejas de las que ellos y ellas constituían una elementalidad que permitía perfectamente entender la lógica secreta que hacía de esos elementos formas de intercambio y de sociabilidad de las que dependía ser reconocido como algo o como alguien. En ese sentido, quiero decir con ello que sería realmente importante, seguro que ya está hecha y que hay algún experimento al respecto, segurísimo, pero que sería mucho más importante que entendiéramos la importancia de esa antropología de la infancia, cuyo escenario, en efecto, predilecto sería preferentemente, por una parte, ese cuarto, en el que los niños se recluyen y donde dialogan con amigos invisibles, amigos suyos, enemigos nuestros, o bien también en la calle, donde en efecto ellos podían vivir una experiencia de lo público, del encuentro con los desconocidos, que en efecto nosotros, por supuesto, encontramos hoy básicamente peligroso. Porque en tanto que expresiones de alteridad que se les considera al mismo tiempo permanentemente peligrosos y en peligro, los niños aparecen hoy expulsados de aquello que fuera un día su imperio natural, la calle, ámbito de socialización que había resultado fundamental y del que ahora se les preserva para preservar la falsa pureza que la caricatura que de ellos hacemos les atribuye, su pureza. Acuartelándolos en la casa o en la escuela, concentrándolos en espacios singulares para el consumo y la estupidez, sometiéndolos a toque de queda permanente, les protegemos de la calle al tiempo que protegemos a esta misma calle, ahora más desierta de niños, de la dosis supletoria de enmarañamiento que los niños siempre están en condiciones de inyectarle. Negándoles a los niños el derecho a la ciudad, se les niega a la ciudad a mantener activada su propia infancia, que es la diabólica inocencia de que está hecha y que la vivifica. Y es cierto, me gustaría que pensaran que realmente los niños están sometidos literalmente a un toque de queda. Una buena parte de la labor de una patrulla de la policía es detectar niños en la calle. Por supuesto que no me refiero a los niños de la calle que uno encuentra en ciertas ciudades latinoamericanas, sino que en las ciudades europeas, en efecto, la policía tiene la obligación de localizar, detener a cualquier niño que esté en la calle a una hora que no corresponda. Lo cual implica, reconózcanlo conmigo, un auténtico toque de queda, en la que los niños tienen que estar recluidos en sitios donde van a ser formados y en relación con las cuales la calle debe ser siempre un espacio prohibitivo. Por supuesto que ese principio ya hoy por hoy se extiende a la totalidad del tiempo en el que los niños han sido realmente convencidos de que ahí fuera no tienen realmente nada importante que aprender, que ahí solamente van a aprender cosas malas y que todo lo que les ocurra que no sea aceptable será siempre atribuido a cosas que han aprendido en la calle, donde no hay otra cosa más que lobos feroces permanentemente atentos para abalanzarse sobre cualquier niño indefenso que de pronto se atreva a atravesar esos espacios ignotos llenos de peligros, de riesgos, de amenazas. Eso implica la práctica, implica la práctica un hecho de lo que ustedes serán conscientes. No sé si alguna vez se han preguntado qué es lo que explica ciertos fenómenos contemporáneos que parecen escandalizar a algunos. Yo escribí un libro que publicó Anagrama que se llama Sociedades Movedizas, en cuyas primeras páginas hay una referencia a un texto de Lluís Mayar, que es el Soy hijo de los de Busoc, donde él hace una reflexión que me gustaría que aquí también fuera convocada, porque tiene que ver con lo que estoy procurando compartir con ustedes. En las primeras páginas del libro sobre los de Busoc, en que explica su propia experiencia como misionero que va a los de Busoc a llevarles la verdad de Cristo y finalmente acaba convirtiéndose en su religión, lo que hace básicamente es hablar de su propia experiencia de niño en Sarriá
Y justamente dice que en el fondo el sentido que tiene para él la imagen de los Ebusok transportando las canoas al borde del lago es justamente la forma como le devuelve la imagen dels nois de Can Foix que transportaban ensaimadas encima de aquellas grandes bandejas que eran parte del paisaje de su infancia. Entonces, en esa evocación, Lluís Mayar dice una cosa muy interesante y muy valiosa. En primer lugar, que ahora entiende el ruido de las motos, digamos, por la calle y entiende las pintadas. Y las entiende justamente como lo que son, venganzas. Son venganzas. Es justamente ese ruido de las motos que a unos escandaliza, es la venganza de unos adolescentes a los que se ha sustraído la calle. De igual forma que las pintadas son gritos, como él plantea, en los cuales justamente se plantea ese mismo escándalo ante haber sido literalmente secuestrados de una calle que un día del que él justamente hace la evocación fueron los dueños, los niños de la calle, que jugaban en la calle y que ahora de pronto se ven recluidos en sus casas y en todo tipo de splays y de cursillos que se dedican justamente a acabar con su tiempo libre, ¿no? Y apartarlos justamente de la calle. Hay seguramente que a alguno de ustedes podría intrigarle fenómenos que a algunos parece preocuparles mucho. Pienso básicamente, por ejemplo, en el botellón famoso. ¿Acaso no sería esa apropiación tumultuosa y masiva de jóvenes que conocen tantas ciudades españolas, sino justamente la consecuencia de una cuenta pendiente, de un ajuste de cuentas por parte de niños que un día dejan de serlo y en cuanto dejan de serlo se toman la revancha y se dedican a llevar a cabo una apropiación intensiva de esa calle a la que justamente se les ha negado el derecho? Pues justamente a eso me estaba refiriendo cuando les advertía de que todo esto no es una mera retórica que quiere ser o puede parecer poética, no, que tiene unos efectos sociológicos fundamentales que tienen que ver con una cierta forma de relacionarse los jóvenes a partir de un cierto momento de su adolescencia con una calle que reclaman y que reivindican ávidamente como si fueran, digamos, víctimas de una especie, digamos, de bulimia de bulimia con hambre atrasada, ¿no? No es nada casual que algunos de los movimientos más beligerantes en la reconsideración en clave creativa de las formas de apropiarse de la ciudad, pienso de los simbolistas del siglo XIX al grupo Stalker, por ejemplo. No sé si alguien conoce lo que hace la gente del grupo Stalker, que se dedican... ¿Alguien sabe qué es Stalker? Bien, esto puede, digamos, cortocircuitar esta conferencia, porque si no hay una base no hacemos nada. Stalker... Sí... de Tarkovsky. Hay un grupo que se llama Stalker que se dedican básicamente a hacer esto, digamos, a trabajar por descampados. Yo conocí experiencias en el sentido parecido. Es curioso porque Stalker, de hecho, es la versión cinematográfica de una novela, no recuerdo, no sé si es de los hermanos Lem, digamos, soviética, que se llamaba Picnic al borde de la autopista, y que explica básicamente la historia de unos extraterrestres que bajan a la Tierra y de pronto digamos, celebran un picnic, pero con tan mala de esto que finalmente se dejan todo el campo que han ocupado en su picnic lleno de residuos. Claro, cuidado, residuos que, proveniendo de donde provienen, no pueden ser sino prodigiosos. Entonces, el ejército cierra ese lugar al que llamarán la zona y lo hace inaccesible para cualquiera, excepto para ciertos aventureros llamados los Stalker, que justamente se dedican a recorrer ese espacio aparentemente yermo, ese descampado, porque descubren lo que cualquiera que entra en él descubre, que ese territorio piensa. Es más, ese territorio te piensa, dialoga contigo y reacciona en función de lo que encuentra en ti. Es un espacio que piensa. Yo creo que, digamos, yo creo que junto con las películas de Pasolini, en las que siempre hay un descampado, es difícil encontrar una apología mayor del descampado que justamente la que significa la película Stalker Tarkovsky y aquellos que, como los seguidores de Franco Caleri en Italia, el grupo Stalker se dedican esencialmente a recorrer descampados buscando, en efecto, objetos prodigiosos. Cosa que no deja de ser otra cosa más que la herencia de los surrealistas y del movimiento situacionista, que entendían, perdónenme lo que les estoy planteando, de una forma radical. Cualquiera de ustedes que conozca el movimiento situacionista, Constant, Debord y compañía, sabrá hasta qué punto entendían el espacio urbano como un espacio del juego, cómo entendían el espacio urbano como un espacio naturalmente infantil, que es justamente lo que apuntaba aquí. Pusieran el énfasis en esa necesidad urgente de reinfantilizar los contextos de la vida cotidiana, reinfantilizar como restaurar una experiencia infantil de lo urbano. ¿Qué es el amor por las esquinas, los quicios, los descampados, los escondites, los encuentros fortuitos, la dislocación de las funciones, el juego?
Infantilizar no en el sentido de volverlos más estúpidos de los que los han vuelto los centros comerciales y las iniciativas oficiales de monitorización, sino en el de volver a hacer de ellos lo que hicimos sin permiso de ellos cuando éramos niños. Hacer básicamente, ¿qué? Pues lo que ustedes saben, hacer que las calles vuelvan a significar un universo de atrevimientos, que las plazas y los solares se volvieran a convertir en grandiosas salas de juegos y que la aventura, en efecto, como aquel texto de Finkelkraut decía, nos vuelva a esperar a la vuelta de la esquina, a la salida, a cualquier salida. Recuperar entonces era eso, recuperar era el derecho a huir y a esconderse. Y repito que es justamente eso lo que explican estos cineastas a los que antes aludía, entre los cuales olvidaba uno fundamental, que es Jacques Tati. Yo creo que cualquiera de ustedes que haya visto Mon Oncle, por ejemplo, entenderá perfectamente qué es lo que estoy intentando explicarles y compartir con ustedes. Cómo Jacques Tati en esa película maravillosa, entendía en efecto el papel que jugaban los espacios intersticiales para convertirlos por parte de los niños en los lugares de sus hazañas, ¿no? Y aquí habló, de Yasuhiro Ozu, que siempre estuvo en su mirada a la altura de los niños, en un sentido literal y en efecto figurado. Como el de los amantes, los poetas y los conspiradores en general, que son sus parientes cercanos. En efecto, los amantes, los poetas, los conspiradores entienden bien esa infantilización del espacio urbano que lo convierte en lugar de juegos, de escondites, de recovecos, ¿no? El espacio del niño está todo el hecho de fluidos, ondas, migraciones, vibraciones, gradientes, umbrales, conexiones, correspondencias, distribuciones, pasos, intensidades, conjugaciones. El trabajo que sobre el espacio cotidiano operan las prácticas infantiles funciona como una fabulosa máquina de desestabilización y desmiente cualquier cosa que pudiera parecerse a una estructuración sólida de los sitios y de las conexiones entre sitios. Los lugares pasan a servir para y a significar otras cosas. Y de un espacio de posiciones se transita a otro todo el hecho de situaciones. Si tuviéramos que plantearlo en los términos que Henri Lefebvre nos proponía, el espacio infantil sería ante todo espacio para la práctica y la representación, es decir, espacio consagrado por un lado a la interacción generalizada y por el otro al ejercicio intensivo de la imaginación. Mientras que la expresión extrema del espacio, entre comillas, adulto, aunque más bien cabría decir adulterado, sería ese otro espacio que no es sino pura representación y que es el espacio del planificador, del urbanista y de algunos arquitectos, dejémoslo así. Al espacio vivido y percibido del niño y del transeúnte, que sin darse cuenta le imita, se le opone el espacio concebido del diseñador de ciudades, del político y, por supuesto, de algo tan poco infantil como es el promotor inmobiliario. El primero es un espacio productor y producido. El segundo quisiera ser un espacio productivo. Y aquí es un poco a donde llego a esa conclusión que creo que ya sería la adecuada para cerrar esta aportación, que dice lo siguiente: salir a la calle es salir de nuevo a la infancia. Claro, yo no sé ustedes, pero yo siempre que salgo a la calle siento de nuevo que me dan, me dan permiso para reencontrarme con lo que es justamente ese lugar en el que creo que llegué a aprender todo lo que realmente me importa, ¿no? Vivir el espacio es jugar en él, con él y a él. También nosotros desobedecemos a veces, como los niños siempre, las instrucciones que nos obligan a distinguir entre nuestro cuerpo y el entorno en el que se ubica y que genera. Es cierto que hay adultos que ya han dejado definitivamente de jugar. También los hay que nunca han enloquecido, que nunca se han sentido o sabido poseídos, que no han bailado, que no se han dejado enajenar por nada ni por nadie. Los hay también que no tienen sueño y no sueñan. Todos ellos tendrían razones para descubrirse a sí mismos como lo que son, el cadáver de un niño. Ninguno de ellos sabe lo que saben los niños y se nos vuelve a revelar algunas veces de mayores cuando, caminando por cualquier calle de cualquier ciudad, nos descubrimos atravesando paisajes secretos, entendiendo de pronto que los cuerpos y las cosas se pasan el tiempo tocándose y que en realidad nada nunca está realmente a lo lejos. Esto es lo que escribí en su momento y que ahora pues he traído para que lo entiendan como una aportación a esta especie de encuentro que es tan interesante, en la que los antropólogos representan que tenemos alguna cosa que pueda serles útiles a otras disciplinas, como puedan ser la arquitectura, el urbanismo, la economía, y creo que también es importante, puesto que no desmiente, ni desacata, ni desconsidera sus aportaciones, ni la fundición fundamental de sus aportes.
pero les advierte de la importancia esencialmente de que existan lugares, entre comillas, digamos, no vigilados, en que a veces, de vez en cuando, todo pueda ser posible, básicamente porque alguien únicamente lo desea. Y, en fin, eso es lo que básicamente había pensado para ustedes y tal. Si puedo serles útil en alguna cuestión antes de acabar. Vale, muchas gracias, profesor Delgado. Si alguien quiere, bueno, él tiene que retirarse ahora también, va a hacer Bueno, una pero clase. yo estaré aquí un rato, pero volveré más tarde para, si quieren discutir luego. Tengo que ausentar un momento, pero es para ir y volver, o sea que no... Este se puede quedar abierto. Sí. Bueno, nosotros tenemos, para un poco para ser agoreros, tenemos un grupo de investigación que hace cosas como estas, ya que el tema es el envejecimiento, que también piensen que como tiene que haber todo en la vida, esto es un simposio que hicimos hace unos meses que advierte que, en fin, que hay que tener presente cualquier tipo de eventualidad acerca de eso. Y que tiene que ver con el tema del lugar que ocupa la muerte de la ciudad, que es un tema. Bueno, en fin, quedo a su disposición si quieren hacer alguna... Vale, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario ahora, y si no, contamos con que volverá y lo podremos hacer al final, al finalizar todas las intervenciones. Si alguien quiere...